además es un buen amigo, porque los sacerdotes pues, y los diáconos también, ¿no? Y todos los cristianos, la amistad es lo que nos une entre nosotros y lo que nos une al Señor. Lo que quiero es tenernos como amigos, ¿no? Pues Avelino es para mí también un buen amigo. Ya os he dicho al principio que hoy había mucha dificultad por los exámenes. Nunca contemplamos al hacer el horario los días, el calendario, que había exámenes los sábados, pero bueno, pues eso es como un puzzle tan difícil de cuadrar que gracias a ese aparato tan precioso que lo han hecho los Reyes Magos. Sí. Ah, mira qué suerte. Se ve que ha sido bueno. Pues gracias a ese aparato se graba y se transmite después a todos los que hoy no estén con nosotros. Pues muchas gracias a Dios. Gracias a ti, Javier, por tu presentación. Fue el sacerdote que me recibió cuando yo quise... El sacerdote que me recibió en el seminario cuando yo dije... No se oye, ¿Javier? Sí, se oye, sí. Que digo que Javier fue el sacerdote que me recibió en el seminario cuando dije yo de entrar en el seminario. ¿Puedes calcular la edad? Sí. Me invitó a comer, corría el año 81 aproximadamente. Muy bien. Bien, el tema que me han propuesto, queridos amigos, es la palabra de Dios como testimonio concorde en la tradición de la Iglesia. Empiezo con una cita del Evangelio de Lucas. Este es mi hijo, mi elegido, escuchadle. Es la cita de la transfiguración, pero podríamos haber cogido también la del bautismo en el Jordán, que tienen los 4 evangelistas, donde aparece también por parte del Padre esta misma expresión. En el mensaje del 12º sínodo de los obispos al pueblo de Dios, con motivo del sínodo que se hizo sobre la palabra de Dios, el fruto fue luego la exhortación por sinodal Verbum Domini, que escribió el Papa Benedicto XVI. Este mensaje es del 2008. Se propone un viaje espiritual que se desarrolla en 4 etapas y desde lo eterno de Dios nos conduce hasta nuestras calles y por las calles de nuestras ciudades. La primera etapa es la revelación, la voz de la palabra. Esta voz entra en escena con la creación cuando rasga el silencio de la nada. En el principio dijo Dios, haya luz y hubo luz. En el principio existía la palabra, se nos dice en el comienzo del Evangelio de Juan, y la palabra era Dios, y todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada. Hay una primera revelación cósmica que hace que lo creado se asemeje a una especie de inmensa página abierta delante de toda la humanidad en la que se puede leer un mensaje del Creador. Los cielos, dice el salmista, cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos, el día comunica el mensaje. La noche a la noche le pasa la noticia. Sin hablar y sin palabras y sin voz que pueda oírse, por toda la tierra resuena su proclama por los confines del orbe. Pero la palabra divina también está en la raíz de la historia humana. El hombre y la mujer, que son imagen y semejanza de Dios y que por tanto llevan en sí la huella divina, pueden entrar en diálogo con su Creador o pueden alejarse de él y rechazarle por medio del pecado. Así pues, la palabra de Dios salva, pero también juzga. Penetra en la trama de la historia con su tejido de situaciones y acontecimientos. ¿Cómo no recordar el comienzo del libro del Éxodo? He visto la angustiosa situación de mi pueblo en Egipto. He escuchado los gritos de dolor que le causan sus opresores y conozco sus calamidades. Ahora he decidido librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país para conducirlos a una tierra fértil y espaciosa. Por tanto, amigos, hay una presencia divina en las situaciones humanas que mediante la acción del Señor de la historia se insertan en un plano más elevado de salvación, para que todos, como dice Pablo, se salven y conozcan la verdad. Hay una etapa posterior en la que la voz divina se hace palabra escrita, las Escrituras sagradas, como se dice en el Nuevo Testamento. Las Sagradas Escrituras son el testimonio en forma escrita de la palabra divina.
una primera aclaración que muchas veces se confunde. Cuando hablamos de la palabra, hablamos del Hijo, de Jesucristo. No hablamos en primer lugar de las Escrituras. Hablamos realmente que la palabra de Dios es Jesucristo. Ahora bien, esa palabra de Dios escrita, consignada en un texto, esa es la Escritura, esa es la Biblia propiamente. Pero hablar de la palabra no es hablar en primer lugar de la Escritura, es hablar del Hijo, de Jesucristo, de la palabra hecha carne. Por tanto, las Sagradas Escrituras son el testimonio en forma escrita de esa palabra divina. Son el memorial canónico, histórico y literario que atestigua el acontecimiento de la revelación creadora y salvadora. Las dos cosas. Crea y salva. O lo que es lo mismo, crea para salvar. Por tanto, la palabra de Dios precede y excede a la Biblia. La palabra de Dios precede, es anterior a lo escrito y excede. Es decir, la palabra de Dios es más que lo escrito. Si bien está inspirado por Dios y contiene la palabra divina eficaz. Por este motivo, nuestra fe no tiene en el centro solo un libro. Y esa expresión de tantos textos que tenemos que seguir escuchando. Las religiones del libro. El cristianismo no es una religión de libro, aunque tenga un libro, las Escrituras. Es la religión de la palabra encarnada, que es distinto. Que los otros nos quieran comprender así están en su derecho, pero nosotros no podemos comprar esa mercancía que no es cierta. Por este motivo, nuestra fe no tiene en el centro solo un libro, sino una historia de salvación y una persona, Jesucristo, palabra de Dios hecha carne, hombre e historia. La segunda etapa de este gran camino es Jesucristo, el rostro de la palabra. Juan 1,14. Y la palabra se hizo carne. La palabra eterna y divina entra en el espacio y en el tiempo y asume un rostro y una identidad humana. No hay que olvidar que el principio fundamental del cristianismo es la encarnación. Nosotros no creemos en cualquier Dios, creemos en el Dios encarnado. Esto es fundamental. Por lo tanto, el principio fundamental cristiano es la encarnación, que significa realmente que Dios se ha hecho carne. Cristo es la palabra que estaba junto a Dios y es Dios. Es la imagen del Dios invisible, el primogénito de todo lo creado, como dice Pablo en Colosenses. Pero también es Jesús de Nazaret, que camina por las calles de una provincia marginal del Imperio Romano, que habla una lengua local, arameo, que presenta los rasgos de un pueblo, el judío, y de su cultura. El Jesucristo real es, por tanto, carne frágil y mortal, como nosotros. Es historia y humanidad, pero también es gloria, divinidad, misterio. Aquel que nos ha revelado el Dios que nadie ha visto jamás. Así pues, la tradición cristiana ha puesto a menudo en paralelo la palabra divina que se hace carne con la palabra que se hace libro. La Biblia es también carne, letra, que expresa en lenguas particulares, en formas literarias e históricas, en concepciones ligadas a una cultura antigua. Guarda la memoria de hechos a menudo trágicos. Sus páginas están surcadas no pocas veces de sangre y violencia, de risas y lágrimas, como era la historia. Debido a esta dimensión carnal, exige un análisis histórico y literario que se lleva a cabo con la ayuda de la exégesis. Porque hay que interpretar los hechos, y esa es la función de la exégesis. ¿Qué es lo que quiso decir el autor hace 2000 años? Cada lector de las Sagradas Escrituras, incluso el más sencillo, debe tener un conocimiento proporcionado del texto sagrado, recordando que la palabra con mayúsculas, Cristo, está revestida de palabras concretas a las que se pliega y adapta para ser audible y comprensible a la humanidad. Entre Dios y nosotros hay una distancia infinita. Nosotros anhelamos a Dios, pero no podemos alcanzarlo. Es Dios el que tiene poder para alcanzarnos a nosotros, y eso tiene un nombre, historia de salvación, que en la plenitud se llama encarnación. Pero para que Dios pueda llegar a nosotros y la entendamos, o se hace uno como nosotros, o es imposible
la conexión. Si Dios quiere darse a entender, lo tiene que hacer al modo nuestro. De lo contrario, nosotros somos incapaces de entenderlo. Ese es el sentido de la encarnación. Este es un compromiso necesario. Si se lo excluye, se podría caer en el fundamentalismo que prácticamente niega la encarnación de la palabra divina en la historia. En Verbum Domini, Benedicto XVI escribe, si lo habéis leído, si no os lo recomiendo, ¿verdad? Pero hay un capítulo que dice cómo entender los pasajes difíciles de la Escritura. Y como Benedicto XVI tiene una cabeza privilegiada, pues la verdad es que lo borda. Pero claro, desde luego, cuando uno va la misma, digamos, genealogía de Jesús, pues hombre, no es que sea perfecta. 2 prostitutas, el otro un sinvergüenza. Quiero decir que el Hijo de Dios, la palabra hecha carne, en todo su origen, de verdad no es que tenga una genealogía limpia de polvo y paja, pero es que si uno asume la carne con todas las consecuencias. Lo contrario es fundamentalismo puro y duro. Tiene, por tanto, esa palabra que ser descifrada, estudiada y comprendida, mientras que el fundamentalismo ignora que la inspiración divina no ha borrado la identidad histórica y la personalidad propia de los autores humanos. Y aquí, por tanto, la necesidad de la viva tradición de toda la Iglesia, Dei Verbum número 12, y de la fe para comprender de modo unitario y pleno las Sagradas Escrituras. Si nos detenemos solo en la letra, la Biblia entonces se reduce a un solemne documento del pasado, un noble testimonio ético y cultural, algunas páginas, otras mejor cerrarlas. Pero si se excluye la encarnación, se puede caer en el equívoco fundamentalismo o en un vago espiritualismo o psicologismo. La tercera etapa es la Iglesia como la casa de la palabra. Esto es fundamental. Esta es la diferencia con respecto, en gran medida, digamos, a los grupos, no tanto el protestantismo clásico, pero sí, sobre todo los nuevos grupos, o sectas de alguna forma, ¿verdad? Es cierto que desde el momento en que esto circula, escritura, cada uno puede hacer, digamos, el uso que quiera de ella. Ahora, nosotros no podemos hacer cualquier uso, sino el uso que nos viene dado por la tradición. Y por lo tanto, para nosotros esto no tiene interpretación libre y personal como a mí me venga en gana. No, seamos serios. Esto se interpreta en el marco de la Iglesia. Y fuera del marco de la Iglesia, usted está meando fuera de tiesto, así de claro. Punto. De lo contrario, aquí cada uno interpreta lo que le viene en gana. No, su interpretación tiene que estar en coherencia con lo que es la interpretación de la Iglesia desde los comienzos. Así de claro. La Iglesia es la casa de la palabra. Al igual que la sabiduría divina en el Antiguo Testamento edificó su casa en la ciudad de los hombres, como dice el libro de los Proverbios, también la palabra de Dios tiene una casa en el Nuevo Testamento, es la Iglesia, que posee su modelo en la comunidad madre de Jerusalén, la Iglesia fundada sobre Pedro y los apóstoles, y que hoy, a través de los obispos sucesores de los apóstoles, en comunión con el sucesor de Pedro, sigue siendo garante, animadora e intérprete de la palabra. El teólogo no propone la fe, el magíster, el obispo, sí. El teólogo la interpreta y el obispo necesita del carisma del teólogo para conocer mejor esa palabra. Pero quien la garantiza como tal es el obispo, con asistencia del Espíritu. Hay que saber diferenciar muy bien ambos carismas. En este sentido, el más listo no es siempre realmente el que mejor la interpreta, porque entonces, bueno, pues sería muy claro, estudie usted mucho, sea aquí el más listo y entonces usted el que se lleva el gato al agua. No es así. El apóstol Pablo nos dice, la fe surge de la proclamación y la proclamación se realiza mediante la palabra de Cristo. Desde la Iglesia sale la voz del mensajero que propone a todos el querigma, el anuncio primero que el mismo Jesús había proclamado al comienzo de su vida pública. Las 4 columnas que sostienen el edificio de la Iglesia son la predicación por medio del anuncio, querigma, la catequesis y homilía. Segundo, la fracción del pan, Eucaristía. Las oraciones, salmos, himnos y alabanzas espontáneas. Y luego la comunión fraterna, koinonía, otro de los nombres del ágape o del amor cristiano. Y por último, la 4ª etapa es la misión, como los caminos de la palabra. La palabra de Dios personificada, Cristo sale de su casa,
del templo y se encamina a lo largo de los caminos del mundo para encontrar la gran peregrinación que los pueblos de la tierra han emprendido en la búsqueda de la verdad, de la justicia y de la paz. Cristo resucitado lanza la llamada a los apóstoles titubeantes para salir de las fronteras de su horizonte protegido. Esto de la iglesia en salida tiene su origen realmente en lo que aparece al final de los evangelios. Véase Mateo 28. Id, un imperativo, esto no es ad libitum. Id, un mandato, dice el Señor resucitado antes de volver al Padre. Haced discípulos a los habitantes de todas las naciones, bautizándolos en el nombre de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo os he mandado. Esta es la misión de la Iglesia. Esto tiene un nombre, evangelización. Este es el centro, esto es lo que tiene que hacer la Iglesia. Como consecuencia de esto, luego hará otras cosas. Pero si falta esto, las otras cosas, por muy bien que estén, no son el centro ni de alguna forma lo que el Señor ha mandado. Evangelii Nuntiandi de Pablo VI lo dejaba clarísimo. La evangelización tiene distintas etapas, pero si no termina al final en la confesión o en la proclamación de Jesucristo muerto y resucitado, pues nos habremos dejado algo importante o fundamental en la gatera. La Biblia está llena de llamadas a no callar, a gritar con fuerza, a anunciar la palabra a tiempo y a destiempo, a ser guardianes que rompen el silencio de la indiferencia. La Iglesia, por su misma naturaleza, es misionera. Su tarea principal es la evangelización. Segundo punto, centralidad de la palabra de Dios para la fe. Uno de los grandes méritos del Vaticano II fue el redescubrimiento de la centralidad de la palabra de Dios en la vida de la Iglesia. Para comprender la importancia de esto que os acabo de decir, este fruto de la primavera del concilio, hay que hacer referencia al contexto en el que llegó a madurarse. En la época moderna, la mayoría de los católicos no había sido educado en un contacto directo con la Sagrada Escritura. Los textos de la Biblia se traducían en general del latín de la Vulgata y no de las lenguas originales como se hace actualmente. Y los fieles tenían incluso que pedir autorización a los presbíteros para leer algunas partes de la Biblia. Eso prácticamente todavía los mayores lo recuerdan. Es en este contexto en el que el Vaticano II replantea la revelación no simplemente como comunicación de verdades doctrinales, algo en lo que insistió sobre todo el Vaticano I en la Dei Filius, sino como autocomunicación de Dios mismo. El Concilio Vaticano II tiene 4 grandes constituciones que desde luego un diácono permanente tiene que conocer y leer. Lumen Gentium sobre la Iglesia, Dei Verbum sobre la revelación, Sacrosanto Concilium, Liturgia, Gaudium et Spes, la Iglesia en el mundo actual. Bien, el gran documento sobre la revelación, donde aparecen todas las cuestiones de escritura, tradición, magisterio, etc., dice en el número 2, dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, la palabra encarnada, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. En consecuencia, por esta revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor, y habita con ellos, para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Hasta ahí el texto. A la luz del carácter central de la revelación que se contiene en las Sagradas Escrituras, el Concilio pondrá de relieve la centralidad de la palabra de Dios. Repito, la centralidad de la palabra de Dios para vivir el encuentro con el Señor, que es el fundamento y alimento permanente de la vida cristiana y eclesial. Al tomar conciencia de que la Iglesia tiene su origen en el encuentro directo y personal con el Dios viviente mediante su palabra, el Vaticano II llega a valorar la función central y decisiva de la Sagrada Escritura para la vida de los creyentes, como individuos y como pueblo, según enseña la Dei Verbum en sus distintos capítulos. El primer capítulo de la Dei Verbum trata de la revelación, que se presenta no como conjunto de verdades, sino como un encuentro interpersonal, como el acto con el que Dios se comunica a sí mismo, no da a conocer verdades, es Él el que se da a conocer, libremente y por amor
a su criatura. El segundo capítulo presenta cómo se transmite esta revelación mediante la tradición viva de la Iglesia, que de testigo en testigo, es decir, de Cristo a los apóstoles, de los apóstoles hasta nosotros, una larga cadena de testigos se han ido sucediendo. Bajo la garantía del Espíritu, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y del magisterio eclesial, que es el que garantiza, con la asistencia del Espíritu, que lo que se va transmitiendo es lo de Cristo y no cualquier tontería de alguno. Hace llegar y ofrecer a todo hombre y mujer la posibilidad del encuentro con Dios hecho palabra por nosotros. El tercer capítulo aborda el carácter inspirado de la palabra de Dios. Decir que está inspirado significa que para nosotros creyentes esta palabra, donde, comparado con otras palabras antiguas, literariamente pueden ser mejores las otras palabras, pero solamente decimos que esta palabra está inspirada, que significa que detrás de estas palabras humanas está realmente el Señor, y que el agiógrafo, cuando escribe asistido por el Espíritu, se pone al servicio realmente de esa palabra que quiere comunicarse con palabras propiamente nuestras, porque de lo contrario no podríamos entenderle. Ese carácter inspirado de la palabra de Dios, el hecho de que ella es Dios mismo que habla en el signo de su palabra, y por consiguiente es única entre todas las palabras de los hombres, tanto en el Antiguo Testamento, que prepara la plenitud de la revelación, ese es el cuarto capítulo, como en el Nuevo Testamento, que ofrece a los hombres el don del Verbo encarnado, capítulo 15. Finalmente, el último capítulo, el sexto, trata el tema de la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia, es decir, cómo cada cristiano, cómo la Iglesia como pueblo, tiene que habérselas con esta palabra escrita, que recoge por escrito la palabra revelada. Desde el punto de vista pastoral, es el capítulo más importante porque a la luz de las premisas teológicas mencionadas, sitúa la palabra de Dios en el corazón de la vida de cada creyente y de la Iglesia, toda como fuente viva, a la que continuamente hemos de acudir para ser fieles a la tierra y al mundo que debe venir, es decir, al cielo. Tercero, Dios habló y nos habla. Dios habló y nos habla. Como se dijo en el Sínodo de los Obispos sobre la palabra de Dios, Verbum Domini, debe reconocerse ampliamente el gran valor del Vaticano II, concretamente el texto de la Dei Verbum, y lo que ha representado para la vida de la Iglesia con respecto al redescubrimiento de la centralidad de la palabra de Dios en la vida de cada creyente y en la vida de la Iglesia en su conjunto. La palabra de Dios transmitida por la Escritura es uno de los medios más fundamentales a través de los cuales Dios nos está interpelando y nos comunica el don de su vida. Leer la Sagrada Escritura frecuentemente no es un lujo reservado a ciertas personas, véase curas, que tienen tiempo y gusto por la exégesis. Es una necesidad absolutamente vital para todos los cristianos. Yo creo que en esto se ha ganado desde el Vaticano II para acá un montón. O sea, el hecho de que de alguna forma haya una escritura realmente en la casa y no solamente se escuche cuando uno va a la Eucaristía o a otras celebraciones, sino que uno pueda y deba leerla en su casa diariamente. Es tal el ambiente de inestabilidad y de confusión que tenemos, necesidad urgente de conocer la Escritura como fuente inagotable de luz y de fuerza, como roca en la que sustentarnos. Textos concretos. La palabra está muy cerca de ti. La tienes en tu boca y en tu corazón para que puedas cumplirla. Deuteronomio 30. Hijo de hombre, escucha con atención y retén en la memoria todas las palabras que voy a decirte. Ezequiel 3. Todo aquel que escucha mis palabras y obra en consecuencia puede compararse a una persona sensata que construyó su casa sobre un cimiento de roca viva. Vinieron las lluvias, se desbordaron los ríos y los vientos soplaron violentamente contra la casa, pero no cayó porque estaba construida sobre un cimiento de roca viva. Mateo 7. Toda escritura ha sido inspirada por Dios y es útil para enseñar, para persuadir, para responder, para educar en la rectitud, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer el bien. Pablo a Timoteo, segunda carta. San Ambrosio, yendo a los padres de la Iglesia en el siglo IV, decía unas palabras de gran actualidad para nosotros. ¿Por qué no dedicar el tiempo libre a la lectura de las Escrituras y no a la teletonta? Eso no lo decía Ambrosio, eso lo digo. ¿Por qué no escucháis a Cristo, habláis con Él y le visitáis?
Cuando leemos la Escritura, escuchamos a Cristo. Y San Agustín, al que el mismo San Ambrosio ayudó en su proceso de conversión, eleva a Dios en sus confesiones esta oración para obtener la comprensión de la palabra de Dios. En el capítulo 11 de las Confesiones dice: que tus escrituras sean mis castas delicias, que no me engañe yo en ellas ni engañe a nadie con ellas. Señor, escucha y ten piedad, atiende a mi alma y escucha a quien te llama desde el abismo. Concédenos algún espacio de tiempo para meditar los secretos de tu ley y no cierres sus puertas a los que llaman a ellas. Tenemos en la Escritura un tesoro valioso para ir adquiriendo, mediante la escucha asidua de la palabra, ir adquiriendo la mente de Cristo, que dice Pablo, es decir, su modo de pensar, su sensibilidad, sus valores, su adhesión al Padre, su debilidad por los más pobres. Todo esto se alcanza en gran medida con la escucha, la lectura, meditación de las Escrituras, porque es la forma en la que el Señor realmente se nos da. Así, la palabra nos convierte y nos introduce progresivamente en el proyecto divino de la salvación. Nos mueve a reconstruir una y otra vez el edificio de la comunidad cristiana. Nos ofrece un rayo de luz y un bálsamo de consuelo en los momentos de angustia. Nos da coraje, solidaridad, conciencia de nuestra fragilidad, vigilancia sobre nuestras ambiciones superficiales, fidelidad para cumplir nuestra misión, esperanza para perseverar sin que nos hundamos. Es una palabra viva y actual, que se pronuncia para mí o para una concreta comunidad cuando la estoy escuchando. El Espíritu Santo la reaviva para salvación de quienes la escuchan con fe. Pero esto es fundamental para nosotros los cristianos. Alguien que no lo sea puede decir: ¿qué diferencia hay entre leer yo esto y leer la Ilíada o la Odisea? Textos que por otro lado son maravillosos desde el punto de vista humano y nos han ayudado y nos seguirán ayudando. Cuando daba clase en la facultad a los alumnos les decía: ¿cuál es la diferencia entre los libros que denominamos clásicos y los libros que escriben petardos y petardas que no duran, por mucha, propaganda que tengan, más de 3 días? Sencillamente que los libros clásicos, cuando son leídos por distintas generaciones, descubren que siguen diciendo algo a la vida de cada uno de ellos. Es decir, son eternos, vamos a decirlo así, porque han sabido descubrir aspectos del alma humana. Esos son los clásicos. La Ilíada, la Odisea, el Quijote, cada uno de ellos ha sido de alguna manera o es un descubrimiento de alguno de los aspectos del alma humana, de tal forma que los leas en la Edad Media, Renacimiento, en la modernidad o en la posmodernidad, el sujeto se da cuenta de que ha habido alguien que ha iluminado aspectos de su vida, aunque estés viviendo 500, 800 o 1000 años después. Eso es lo que hace realmente que estas obras sean clásicas y eternas, frente a otras donde, más allá del chismorreo, pues no hay nada y duran lo que duran. En este sentido, la palabra de Dios es viva y actual, porque al leerla, el mismo Espíritu que se nos ha prometido por parte del Señor y que sigue estando entre nosotros, la actualiza para nosotros. Y esa palabra dice algo para nosotros en nuestra situación concreta, o bien individual, o bien como pueblo. En los libros sagrados, dice de Ibergum, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Para conversar con él. Es decir, que lo que se inició, el diálogo que se inició desde los comienzos, se sigue realizando hoy a través de esta palabra que queda para siempre actualizada por el Espíritu. Uno de los objetivos que se propuso el concilio fue el de animar a los católicos a recurrir con mayor frecuencia a la Sagrada Escritura. Y no haremos nunca lo suficiente para que, primero, nuestra gente tenga la Escritura en casa. Las hay de todos los precios, de todos los tipos, tamaños, etc. Es fundamental. Y no solamente tenerla ahí en un anaquel, sino leerla. Todos los movimientos espirituales nacidos después del Vaticano II se caracterizan por una gran sed de la palabra de Dios. ¿Cómo acoger el mensaje del Vaticano II sobre la centralidad de esta palabra en la vida y misión de la Iglesia? Para responder a esta pregunta se han de tener en cuenta las vivencias humanas que encuentra la Iglesia en las que anuncia la buena noticia de la salvación. Asumir con discernimiento esas vivencias significa ante todo partir de la lectura de los signos
de espera de la palabra, presentes en el contexto histórico actual, en particular de la necesidad de una voz que rompa el silencio del mundo y de sus soledades, y haga reconocer en la palabra encarnada sobre todo la buena noticia para todas las soledades de nuestro mundo. Fijaos que un método que se ha ido consagrando en la vida de la Iglesia y muy recogido en la doctrina social de la Iglesia, sobre todo a partir de la Mater et Magistra de Juan 23, el famoso método de ver, juzgar y actuar, el ver la situación. ¿El juicio se hace desde dónde? ¿Desde la ideología? No, desde la palabra de Dios fundamentalmente. Desde la palabra de Dios. De lo contrario, ¿qué diferencia hay entre el juicio que hago yo y el que hace el vecino que pasa, digamos, o no participa de la fe? Amigos, para decir lo mismo que dicen los demás, nos callamos. Para decir lo mismo que dicen los demás, nos callamos, porque encima lo dicen mejor. Y si lo propiamente nuestro nos lo callamos, no hacemos el tonto. Bueno, vamos a la condenación total. Es como al que le dan el denario y lo guarda por miedo. No, mire, podremos hacer el ridículo de cara a los demás, pero nosotros tenemos la obligación de lo nuestro darlo a conocer a los otros. Aunque los otros pasen, también pasaron de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que no podemos hacer es que para quedar bien delante de los otros, repetir lo que dicen los demás. Y lo propiamente nuestro, que no lo tienen porque se nos ha dado gratuitamente, eso es lo propio de la revelación, nos lo callemos. Así nos va. Así nos va. En toda época el corazón inquieto ha invocado la presencia del Dios vivo, misterio santo que envuelve todas las cosas y el único que puede redimirlas de la prisión de la nada. De modo particular en esta sociedad líquida, posmoderna, cada vez más vivida como muchedumbre de soledades, la espera de la palabra ha llegado a ser la necesidad vital de no estar solos, la urgencia de ser arrancados del naufragio y del abandono de una vida sin amor que nos salve. Si la palabra inevitable de la modernidad fue la masa, ahí está el famoso libro de Ortega, La rebelión de las masas, el emblema de la posmodernidad es la soledad. A pesar de todas las apariencias contrarias producidas por las redes, internet y tutti quanti. Dice el profeta Amós: vienen días, oráculo del Señor, en que enviaré hambre al país, pero no hambre de pans, ni sed de agua, sino de escuchar la palabra del Señor. Esta hambre de escuchar al Dios que habla no es otra cosa sino la necesidad de amor presente en cada uno de nosotros, hombres y mujeres de este tiempo posmoderno, cada vez más prisioneros de nuestras soledades. Es el hambre de una palabra que irrumpa en el silencio de la nada y colme nuestro corazón hasta hacerlo capaz de donarse a los demás por sobreabundancia de amor. Solo el Dios que es amor puede decirnos que no estamos solos en este mundo y que nuestra morada está en la ciudad celeste donde ya no habrá ni dolor ni muerte. De esa ciudad, escribe San Agustín, nuestro Padre nos ha enviado cartas, nos ha hecho llegar las Escrituras para encender en nosotros el deseo de volver a casa. Aprender a escuchar la voz que nos habla en la Sagrada Escritura es aprender a dejarse amar para amar también a los demás. La palabra de Dios es por consiguiente la buena noticia contra la soledad. Y ello es así porque en ella se nos ofrece como don gratuito la posibilidad de la alianza con Dios. Acogiendo la palabra que entró en la historia, la criatura humana se abre al misterio y experimenta cercanía y la belleza del amor. Acoger a Cristo quiere decir entonces abrirse también a la inteligencia de las Escrituras. Y nutrirse de las Escrituras es nutrirse de Cristo. Decía el gran San Jerónimo: ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Quien quiere vivir de Jesús debe escuchar incesantemente las Escrituras inspiradas, leyendo todo desde su luz. En esta relectura no estamos solos. El Espíritu Santo es quien hace posible el encuentro con el viviente en el jardín de las Escrituras. El 12 de abril de 2013, a poco de ser elegido Francisco, dirigió un discurso a los miembros de la Pontificia Comisión Bíblica, en el que dijo: las Sagradas Escrituras, como sabemos, son el testimonio escrito de la palabra divina, el memorial canónico que atestigua el acontecimiento de la revelación. La palabra de Dios, por tanto, precede y excede a la Biblia. Es por ello que nuestra fe no tiene en el centro solo un libro, sino una historia de salvación y sobre todo una persona, Jesucristo.
palabra de Dios hecha carne. Cuarto, la Iglesia, criatura y casa de la palabra. La Iglesia es la casa de la palabra, como os decía antes, la comunidad de su transmisión y de su interpretación, garantizada por la guía de los pastores, a los que Dios quiso confiar a su pueblo. Dios, que habló en otros tiempos, sigue conversando siempre con la esposa de su Hijo amado, que es la Iglesia. Así el Espíritu Santo, por quien la voz viva del Evangelio resuena en la Iglesia y por ella en el mundo entero, va introduciendo a los fieles en la verdad plena y hace que habite en ellos intensamente la palabra de Cristo. Número 8 de la Dei Verbum. Y en Verbum Domini, Benedicto XVI escribe: la Biblia ha sido escrita por el pueblo de Dios y para el pueblo de Dios, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Solo en esta comunión con el pueblo de Dios podemos entrar realmente con el nosotros en el núcleo de la verdad que Dios mismo quiere comunicarnos. La eclesialidad de la interpretación bíblica no es una exigencia impuesta desde el exterior, dice San Jerónimo. El libro, con mayúsculas, es precisamente la voz del pueblo de Dios peregrino. Y solo en la fe de este pueblo estamos, por decirlo así, en la tonalidad adecuada para entender la Escritura. Una auténtica interpretación de la Biblia ha de concordar siempre armónicamente con la fe de la Iglesia Católica. Bien, para nadie es un secreto, no de ahora, ya de bastantes años, que de cuando en cuando te sale el listo de turno. El listo de turno. Lo hay aquí, como en todas, digamos, las profesiones, vamos a decirlo así. Con alguna interpretación a veces que queda muy bien, es propia, digamos, del mundo, lo que el mundo realmente espera, pero totalmente al margen de lo que es la comunión propia, digamos, de la Iglesia. Vienen luego los choques entre la libertad de expresión, obediencia, no sé qué. Bueno, pero hay una cosa realmente que es clara. O sea, usted no es un verso suelto. La Iglesia es una armonía. Usted tendrá una tonalidad distinta, pero al final las distintas tonalidades tienen, digamos, que armonizarse en ese conjunto para que aquí cada uno no diga lo que quiera o interprete lo que le dé la gana, sino que tiene que estar en comunión con lo que viene realmente siendo esa interpretación desde los comienzos. La lectura fiel de la Escritura no es, por tanto, una obra de navegadores solitarios, sino que debe vivirse en la barca de Pedro. Bien, esto es algo que no es aceptado por muchos, allá ellos. Pero esto es fundamental, de alguna manera, para la comunión de la Iglesia. Acompañado por la Iglesia Madre, ningún bautizado debe sentirse indiferente ante la palabra de Dios. Escucharla, anunciarla, dejarse iluminar por ella para iluminar a los demás, es tarea que compete a todos, a cada uno según el don recibido y la responsabilidad que les es asignada con la pasión misionera que Cristo pide a sus discípulos sin excluir a ninguno, a ninguno. En este sentido, la Iglesia no existe ni existirá nunca sin la palabra de Dios. Pero a su vez la palabra no nos llegará nunca sin la Iglesia. Y la Iglesia, que es criatura de la palabra, es decir, la Iglesia surge realmente por voluntad del mismo Cristo, vivirá a su vez de la palabra de Dios y a su servicio. La palabra de Dios contenida en la Escritura, en la Sagrada Tradición, en la Sagrada Escritura primero, es meditada y comprendida cada vez más profundamente por el sentido de fe de todo el pueblo de Dios, bajo la guía del magisterio que la enseña con autoridad. Segundo, esa palabra se celebra en la liturgia, donde constantemente es proclamada, escuchada, interiorizada y comentada. Tercero, resplandece en la vida de la Iglesia, en su historia bimilenaria, sobre todo en el testimonio de los cristianos, particularmente de los santos. Cuarto, es profundizada en la investigación teológica, que ayuda a los creyentes a avanzar en la inteligencia vital de los misterios de la fe. Quinto, se manifiesta en los genuinos valores religiosos y morales que, como semillas de la palabra, están esparcidos en la sociedad humana y en las diversas culturas. En síntesis, la lectura creyente de la Sagrada Escritura subraya el papel central de la Biblia en la vida y en la misión de la Iglesia. La palabra de Dios tiene poder para renovar y transformar. Por eso es preciso buscar caminos que hagan que la palabra de Dios sea fuente de energía en el corazón de la Iglesia y del mundo. Se trata de realizar una lectura creyente, orante y eclesial que contribuya a anunciar la palabra de Dios después de haberla escuchado, contemplado y casi tocada con las manos.
La palabra de Dios nos ayuda en el discernimiento. Dice el Papa Francisco en Gaudete et Exsultate: ¿cómo saber si algo viene del Espíritu Santo o si su origen está en el espíritu del mundo o en el espíritu del diablo? La única forma es el discernimiento, que no supone solamente una buena capacidad de razonar o un sentido común. Es también un don que hay que pedir al cielo. Si lo pedimos confiadamente al Espíritu Santo y al mismo tiempo nos esforzamos por desarrollarlo con la oración, la reflexión, la lectura y el buen consejo, seguramente podemos crecer en esta capacidad espiritual. Hasta aquí la cita. La escucha de la palabra nos hace también capaces de discernimiento, es decir, de aquella actitud que nos hace reconocer la voz de Dios en cualquier parte en la que resuene para nosotros. Tener en una mano el Evangelio ayuda a leer con ojos de luz el periódico que está en la otra mano, para captar los signos de los tiempos y responder a la obra que Dios va realizando en la historia para nosotros y para cuantos quieran acoger su gracia salvífica. Quien obedece a la palabra de Dios se abre además al diálogo con el otro y el diferente en su forma auténtica, que no tiene nada que ver con las componendas o la renuncia a la propia identidad, sino que se fundamenta en la obediencia de la fe, que nunca va a separar diálogo y proclamación. Escucha honesta del otro, pero también testimonio luminoso y convencido de la fe, que la palabra de Jesús enciende en nosotros. Esto también es muy importante, sobre todo en un mundo como el nuestro, donde el diálogo es central, aunque esto del diálogo no lo hemos inventado nosotros. Un ejemplo típico es el de Pablo en el Areópago, ¿verdad?, en Atenas. Veo que sois un pueblo muy religioso, tenéis aquí altares a todos los dioses, incluso al desconocido. Yo os voy a hablar de este. Y les suelta realmente toda la historia de salvación hasta llegar a Cristo, ¿verdad? Los demás escuchan, estaban acostumbrados a todo trasiego de cultos, religiones y culturas, etc. Pero claro, cuando llega de alguna forma el tema de la resurrección, eso decírselo a un griego, pues se le ponen los pelos de punta, ¿verdad? De eso ya te oiremos otro día, hasta luego y punto. Y nos dice que, bueno, pocos se le unieron. El diálogo, la escucha del otro, la proclamación, o mejor dicho, el diálogo, no puede de alguna manera ponerse, digamos, en contradicción o dejar a un lado lo propiamente tuyo, aunque el otro no lo reciba o sencillamente no lo entienda. Habrá que hacerse entender, pero el hecho de alguna forma de que llegue un momento en que el otro no participe de ello, no puede excluir el que tú tengas que anunciar lo que tienes propiamente que decir. De lo contrario, hacemos de los diálogos unos pastiches y llegamos a unos puntos de acuerdo, limando, digamos, las partes más rudas de nuestras propuestas, que a veces son realmente las inquietantes y las más importantes. La primera condición del diálogo es la verdad, o lo que es lo mismo, exponerse en verdad cada uno. Luego será más fácil o más difícil encontrar acuerdos, pero lo que no podemos es, vamos a decirlo de una forma sencilla, es falsear, digamos, la propuesta de cada uno. Son tantas las palabras que oímos y pronunciamos a lo largo del día que tenemos la tentación de convertir la palabra de Dios, de la Escritura, en una palabra más. No podemos abordar la Escritura como un texto cualquiera, sin esa actitud de fe que nos hace considerarlo como un lugar privilegiado en el que Dios se hace realmente presente en nuestra vida y se comunica en nuestros corazones. La escucha de la palabra nos hace entrar en la intimidad de Dios. La meditación de la Sagrada Escritura es el fundamento de toda vida espiritual auténticamente cristiana. A través de ella, Dios nos habla y despierta una respuesta en nosotros. Así se entabla el diálogo de la oración. Lo bello de la Escritura es que en ella Dios se dirige a nosotros de muchas maneras, pero también nos da las palabras para responderle. Necesitamos encontrar palabras para hablar con Dios. Tienen su valor las que empleamos espontáneamente, pero la Escritura nos ofrece también sus expresiones y su lenguaje para dirigirnos a Él, haciéndose así la educadora de nuestra oración. Cuanto más se alimenta nuestra oración de la Escritura, más auténtica y fecunda será, verdaderamente humana y al mismo tiempo verdaderamente capaz de ponernos en comunicación con el misterio incomprensible de Dios. Palabra de Dios y combate espiritual. Voy terminando.
No podemos entender la vida cristiana sin el combate contra el mal que se nos hace presente en la vida de muchas formas. Dice San Pablo: solo me resta desear que os mantengáis fuertes, apoyados en el poder del Señor. Utilizad todas las armas que Dios os proporciona y así haréis frente con éxito a las estratagemas del diablo. Tened siempre embrazado el escudo de la fe, para que en él se apaguen todas las flechas incendiarias del maligno. Como casco, usad el de la salvación y como espada la del Espíritu, es decir, la palabra de Dios. Estas palabras son una invitación a tomar mayor conciencia del valor de la Escritura como ayuda indispensable para hacer la travesía de los combates y las pruebas de esta vida. Si bien decía San Juan Pablo II al comienzo del milenio, Novo Milenio Ineunte, que un cristiano que no ora es un cristiano en peligro, también podemos decir que un cristiano que no lee regularmente la palabra de Dios es un cristiano en peligro. Ya la Escritura nos dice, no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Palabras recordadas por Jesús en su lucha contra el maligno, que le tienta para que abandone los caminos de obediencia a la voluntad del Padre. De Jesús decían los que le escuchaban hablar: este sí que tiene autoridad, no como los maestros de la ley. ¿Pero qué pasa aquí? Una nueva enseñanza llena de autoridad. Para el Papa Francisco, la vida cristiana es un combate permanente. Estas palabras son suyas. Se requieren fuerza y valentía para resistir las tentaciones del diablo y anunciar el Evangelio. Palabras suyas. Conviene de vez en cuando sacarlas, para que algunos que se consideran los intérpretes áulicos del magisterio del Papa, estas normalmente, digamos, las dejan a un lado. O se dice todo o callamos todo. La vida cristiana es combate permanente. Se requieren fuerza y valentía para resistir las tentaciones del diablo y anunciar el Evangelio. Y a continuación añade: no se trata de un combate contra el mundo y la mentalidad mundana, que nos engaña, nos atonta y nos vuelve mediocres, sin compromiso y sin gozo. Tampoco se reduce a una lucha contra la fragilidad y las propias inclinaciones, cada una tiene la suya, la pereza, la lujuria, la envidia, los celos y demás. Es también una lucha constante contra el diablo. Lo cita así, diablo. Esto para los que continuamente desmitizan la figura, que es el príncipe del mal. Jesús mismo festeja nuestras victorias. Se alegraba cuando sus discípulos lograban avanzar en el anuncio del Evangelio, superando la oposición del maligno, y lo celebraba diciendo: ya estaba yo viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Lo cita Lucas 10:18. Y otra cita de Gaudium et Exsultate, dice Francisco: la palabra de Dios nos invita claramente a afrontar las asechanzas del diablo y a detener flechas incendiarias del maligno. No son palabras románticas, porque nuestro camino hacia la santidad es también una lucha constante. Quien no quiera reconocerlo se verá expuesto al fracaso o a la mediocridad. Para el combate tenemos las armas poderosas que el Señor nos da: la fe que se expresa en la oración, la meditación de la palabra de Dios, la celebración de la misa, la adoración eucarística, la reconciliación sacramental, las obras de caridad, la vida comunitaria, el empeño misionero. Si nos descuidamos, nos seducirán fácilmente las falsas promesas del mal, porque, como muy bien decía el santo cura Brochero, santo al que él canonizó, argentino, ¿qué importa que Lucifer os prometa liberar y aún os arroje al seno de todos sus bienes, si son bienes engañosos o bienes envenenados? Hasta ahí la cita. En medio de tantos discursos vacíos que se propagan desde tantas tribunas, necesitamos una palabra con autoridad para sabernos orientar y elegir el camino que nos hace más libre. No deberíamos pasar un día sin leer el pasaje de la Escritura. A veces nos parecerá un poco áspera y oscura, pero leída con perseverancia en medio de la sencillez y de la oración, penetrará en lo más profundo de nuestra memoria, sin que seamos conscientes de ello. Y el día en que en cierto momento de adversidad la necesitemos, nos volverá o nos vendrá a la memoria un versículo que será precisamente la frase en la que nos podremos apoyar para recuperar la esperanza y la paz. Consideraciones prácticas. Para que la lectura asidua de la Escritura sea eficaz, hemos de atender a los siguientes puntos. Primero, la lectura debe hacerse en un ambiente de oración, pues solo el Espíritu Santo puede hacernos comprender el sentido vivo y profundo de la Escritura. La oración humilde, perseverante y confiada es el fundamento de toda interpretación bíblica. Segundo, se necesita una actitud de fe.
Creer que Dios desea realmente reunirse con nosotros y hablarnos personalmente a través de la Escritura. Bien decía el Padre San Ignacio en sus ejercicios espirituales, no el mucho saber arte y satisface, sino el sentir internamente de las cosas de Dios. Tercero, hemos de acercarnos a la Escritura con un serio deseo de conversión, que desenmascare nuestro pecado, para hacernos amar a Dios y al prójimo con un amor verdadero. Hemos de leer habitualmente la Escritura para que el contacto con ella sea un acontecimiento que transforme nuestro corazón y nuestra vida. Leer la palabra es correr un riesgo, el riesgo de que nos acuse profundamente y nos diga cosas que no tenemos ningún interés en oír. No somos nosotros los que trabajamos la Biblia, es ella la que nos trabaja a nosotros. Y quinto, para evitar caer en el riesgo de una interpretación subjetiva, hemos de estar dispuestos a confrontar lo que creemos que nos dice la palabra de Dios con la enseñanza de la Iglesia y recibirlo en la comunión con todos los que junto a nosotros forman parte de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Hay aquí una llamada a confirmar nuestras respuestas a la palabra de Dios con otras personas experimentadas en la vida espiritual. Cualquier comprensión de la palabra se ha de verificar por la razón abierta al misterio. Termino ya. Una vía probada en la tradición de la fe y redescubierta en los años posteriores al Vaticano II para acoger, profundizar y gustar la palabra de Dios en la fe es la lectio divina. La lectio divina, en cuanto a un ejercicio ordenado de la escucha personal de la palabra, sigue siendo el método privilegiado para leer la Escritura. La lectio es un escuchar, un recibir la palabra como don. A imitación de María, que después de haber escuchado obedece y dice hágase en mí según tu palabra. La escucha de la palabra ha de hacerse en actitud de adoración y sumisión. En la Escritura no debemos buscar algo que manifestar a los demás o algo que nos interese. Debemos dejar que Dios nos hable. No es extraño que el Vaticano II y los papas posteriores hayan recalcado con tal vigor esta práctica que tantos frutos ha producido en el pasado, que lamentablemente se oscureció durante siglos y que tanta esperanza suscita en nuestro tiempo presente. Citas breves. Dei Verbum. Es necesario que todos mantengan un contacto continuo con la Escritura gracias a la lectio divina. Juan Pablo II, Novo Milenio Ineunte. Es necesario en particular que la escucha de la palabra se convierta en un encuentro vital en la antigua y siempre válida tradición de la lectio divina. Benedicto XVI, en la homilía de clausura del Sínodo de los Obispos sobre la Palabra de Dios del 2008. Es deber prioritario de la Iglesia al inicio de este nuevo milenio alimentarse ante todo de la Palabra de Dios para que resulte eficaz y el compromiso de la nueva evangelización, del anuncio de los nuevos tiempos. Es menester que se comprenda la necesidad de traducir en gestos de amor la palabra escuchada, ya que sólo así se caracterizan a las personas. Por último, el Papa Francisco, en Evangelii Gaudium, su texto programático, dice: hay una forma concreta de escuchar lo que el Señor nos quiere decir en su palabra y de dejarnos transformar por el Espíritu. Es lo que llamamos lectio divina. Consiste en la lectura de la palabra de Dios en un momento de oración para permitirle que nos ilumine y nos renueve. Esta lectura orante de la Biblia no está separada del estudio que realiza el predicador para descubrir el mensaje central del texto. Al contrario, debe partir de allí para tratar de descubrir qué le dice ese mismo mensaje a la propia vida. Se acostumbra a dividir la lectio divina en 4 tiempos: lectio, meditatio, oratio y contemplacio. La lectio divina es oración en cuanto a aprendizaje de la palabra de Dios, logrado mediante la paciente y prolongada repetición de la misma. Tal repetición origina el despertar de los pasajes bíblicos que conducen a poseer una gran familiaridad con la palabra de Dios y que contribuyen a formarse una mentalidad bíblica y también y sobre todo a apropiarse del recuerdo ininterrumpido de Dios y del suave sentido de su presencia. Termino con una oración del cardenal que ha fallecido, Martini. Padre, te damos gracias porque nos congregas una vez más en tu presencia y nos reúnes en tu nombre. Padre, tú nos pones frente a tu palabra, la que inspiraste a tus profetas. Haz que nos acerquemos a esta palabra con reverencia, con atención y con humildad.
Haz que no la despreciemos, sino que la acojamos en todo lo que nos dice. Sabemos que nuestro corazón está cerrado a menudo, incapaz de comprender la sencillez de tu palabra. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad y con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Haz, Padre, que no te resistamos, que tu palabra penetre en nosotros como espada de doble filo. Que nuestro corazón esté abierto y que nuestra mano no resista. Que nuestro ojo no se cierre, que nuestro oído no se vuelva hacia otra parte, sino que nos dediquemos totalmente a esta escucha. Te lo pedimos, Padre, en unión con María, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues muchas gracias por vuestra escucha. Muchas gracias. Si hay una pregunta, es que ha sido tan exhaustivo que no nos da tiempo a dialogar, pero si hay alguna pregunta, no, pues es que lo has dejado todo. Tú, claro, ¿verdad? Muy bien. Eres un buen profesor y tienes muy buenos alumnos y todo. Escuchan bien, escuchan bien. Descansamos. Sí, nos